Ok, ya estamos grabando, vamos a compartir la presentación. Mejor. Ok, bueno chicos, se ve la página de la universidad, la página de nuestra Sí, aula. Perfecto. sí. Bueno, nosotros, bienvenidos, Moisés y José Francisco. Ah, sí, perdón que me interrumpe, pero tengo una pregunta. Dígame si La sumativa 3 dice que la apertura es el lunes 18 y el cierre es el viernes 22. ¿Es correcto o una falla? me parece que es una falla. La sumativa 3 es el lunes que viene. La, Sí, su- aquí pone, sí, aquí pone. la sumativa 3 empieza el 4 del 11, la 3 empieza el 4 del 11, que es la semana que viene el lunes, hasta el 8 del 11. ¿Tengo un error en la página? Sí, aquí dice que abre el 18 de noviembre y cierra el 22 del mismo mes. Espera, Sí, hay un error, qué extraño. Bueno, lo corrijo cuando termine en el cintillo está bien puesto, dice del 4 del 11 al 8 del 11, pero en el horario puesto está mal. Ok, lo corrijo ahorita cuando terminemos gracias, José Francisco, cuando terminemos la videoconferencia lo corrijo, ok. ok. Perfecto. Bueno, entonces la sumativa 3, la unidad 3, como vemos en nuestra aula, bueno, Ajá. yo tengo una presentación preparada eh, en la cual tenemos un resumen de algunos puntos básicos de lo que es cinemática de los fluidos. Vamos a entonces cerrar aquí esto, porque no veo esto. Ok, bueno, vamos a comentar un poquito estos conceptos sobre estos datos sobre lo que es la cinemática de los fluidos. Los fluidos, el movimiento de los fluidos es realmente muy complejo, estudiarlo es muy complejo, pero nosotros vamos a estudiarlo de una manera básica, pues porque lo que necesitamos es tener los conocimientos básicos para el día que ustedes, de alguna forma, o por algún motivo, tengan, primero para ampliar su conocimiento, que todos lo debemos tener como ingeniero, y por si algún día tienen que trabajar en un área de esta, pues tengan los conocimientos básicos. Bueno, entonces las ecuaciones que utilizamos para predecir el comportamiento de los fluidos, bueno, son las ecuaciones básicas que nosotros utilizado hasta ahora en física, la ecuación del movimiento, la ecuación de la continuidad, la cantidad de movimiento, el primer y segundo principio de la termodinámica, todo eso aplicado al movimiento permanente de un gas perfecto. Cuando tenemos un fluido en movimiento, a ese movimiento del fluido se le llama flujo. Entonces, Ajá. cuando estamos estudiando pues estos fluidos, el flujo puede clasificarse de diferentes maneras según cómo vayamos a tratarlo o que estaremos buscando. Podemos decir que es reversible y irreversible, permanente o no permanente, uniforme y no uniforme. En las aplicaciones prácticas de la ingeniería, el flujo que más se utiliza es el flujo turbulento. Bueno, pues imagínense el flujo de un río, etcétera, etcétera. Y en ese flujo que llamamos turbulento, las partículas se mueven siguiendo trayectorias irregulares. Nosotros vamos a estudiar, no vamos a estudiar el flujo turbulento por ahora. Eh, y estas trayectorias que son irregulares producen un intercambio de cantidad de movimiento de una porción de un fluido a otra porción. Se llama flujo laminar a aquel en que las partículas se mueven a lo largo de trayectorias lisas, en capas o láminas, deslizándose unas sobre las otras. ¿Alguna pregunta? No, no Ah, sé. ok, ok, ok. Ok, continuamos entonces. Si tienen alguna pregunta, por favor, o la escriben o me dicen. Ok, cinemática de los fluidos. Un fluido siempre va a estar sometido a lo que llamamos los principios fundamentales, Ajá. independientemente de la naturaleza del fluido. ¿Y cuáles son esos principios fundamentales? Sí. Los que hemos generalmente estudiado hasta ahorita. El principio de Newton del Ah, movimiento, sí tiene que cumplirse para toda partícula y en cualquier momento. La ecuación de continuidad y la ley de conservación de la masa.
El primero y el segundo principio de la termodinámica y las condiciones en el entorno, de contorno, perdón. Un fluido real tiene velocidad cero respecto a un contorno que se encuentra en ese contorno. Y los fluidos ideales no pueden penetrar un contorno. Un fluido ideal es incompresible. Quiere decir que su viscosidad no puede cambiar y no tiene fricción interna. Los líquidos son aproximadamente incompresibles. Fíjense que estos son concepticos en casi todas las situaciones y también podemos tratar un gas como incompresible si las diferencias de presión de una región a otra son muy grandes. Y la fricción interna en un fluido causa esfuerzos de corte cuando dos capas adyacentes de fluido se mueven una en relación a la otra. Eso sucede cuando un fluido fluye dentro de un tubo o alrededor de un obstáculo. A veces esas fuerzas se pueden despreciar, esas fuerzas de corte, en comparación con las fuerzas debidas a la gravedad y a las diferencias de presión. Ok, vamos ahorita entonces con lo que llamamos la trayectoria de, en un fluido. Pues. El trayecto de una partícula en un fluido en movimiento se llama flujo, línea de flujo. Si tenemos un fluido estable, el patrón global del flujo no cambia con el tiempo. ¿Okay? Solamente si algo lo interfiere con él para cambiar el patrón de eso. En un flujo estable, cada elemento que pasa por un punto dado sigue la misma línea de flujo. Si consideramos un fluido estable en los que las líneas de flujo y las de corriente las podemos identificar como las ponemos aquí, fíjense, esto sería una línea de flujo. Una partícula del flujo que pasa por aquí va a pasar siempre por esta línea de flujo. Y así en cada una de ellas. Ok, entonces vamos a las partes más importantes que sería el principio de la ecuación de la continuidad. La ecuación de la continuidad nos dice que la masa de un fluido en movimiento no cambia al fluir, es decir, la masa se mantiene estable. Eso es lo que partiendo de esto, podemos plantear la ecuación de continuidad. ¿Cómo la planteamos? Vamos a considerar una porción de un tubo como este que tenemos aquí, con dos secciones transversales, ¿verdad? La área de esta sección transversal es A1, el área de esta sección transversal es A2. A2. Y nosotros tenemos que ese fluido se va a mover a una velocidad. Durante un periodo de tiempo determinado, vamos a llamarlo diferencial del T, el fluido en la sección A va a pasar de aquí, de este puntico, al siguiente, ¿verdad? Él va a formarse este volumen. Entonces, ese volumen sería el área. ¿Cómo obtenemos el volumen? El área por B sub 1, que B sub 1 es la velocidad, por el diferencial de T, el tiempo que estamos controlándolo o el tiempo que ha tardado en pasar de un punto al otro. Igual en el segundo caso, el diferencial de volumen acá sería el área 2 por B sub 2 por diferencial de T. Entonces, recordemos que la densidad era masa sobre volumen, ¿verdad? Entonces, masa es densidad por volumen cuando lo despejamos. Entonces, si tenemos un fluido que es incompresible, un segundo, ¿qué pasó aquí? Ok, la ecuación, ay, discúlpenme, ¿de qué? Ok. Si tenemos un fluido que es incompresible, ok, la densidad, estábamos diciendo aquí que en todos sus puntos va a ser igual. Entonces, y un fluido en el cual el fluido es homogéneo, su densidad es la misma. Entonces, nosotros podemos decir que la densidad en la sección 1, ¿verdad? La masa de 1, el diferencial de masa en la sección 1 va a ser igual la densidad, porque es la misma, dijimos, vamos a usar la misma densidad en los dos, por A sub 1 por B sub 1 por diferencial de T. Y en la sección A sub 2, el diferencial de masa va a ser igual a la densidad por A sub 2 por B sub 2 por diferencial de T. Pero estamos diciendo que el fluido es estable. Entonces, la masa es constante. Entonces, podemos igualar los dos diferenciales de masa. Entonces, nos quedaría que densidad por área 1 por velocidad en 1 por diferencial de t va a ser igual a la densidad por área 2 por b sub 2 por diferencial de t. Simplificamos la densidad porque es igual en los dos casos.
y podemos simplificar también el diferencial de t porque estamos estudiándolos en el mismo diferencial de tiempo. Entonces nos queda que el área 1 por B sub 1 va a ser igual a sub 2 por B sub 2. Y esto es lo que llamamos la ecuación de la continuidad para un fluido incompresible. Si queremos generalizar esta ecuación para un fluido no incompresible, tenemos que indicarlo, no simplificar la densidad, porque aquí tendríamos la densidad 1 y aquí tendríamos la densidad 2. En el área 1 íbamos a tener una densidad 1 y en el área 2 tendríamos una densidad 2. ¿Alguna pregunta? Entonces, esa sería la fórmula de la ecuación de la continuidad. Aquí para el fluido incompresible y aquí cuando tenemos un fluido no incompresible que no es homogéneo y que tiene una densidad diferente en los ¿Ok? diferentes puntos. Dígame. No, ok, ok. Bueno, entonces vamos ahora a ver lo que era la ecuación de Bernoulli. ¿Qué es la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli se plantea en función del trabajo. La ecuación de Bernoulli nos dice que el trabajo neto realizado, bueno, se basa en que el trabajo neto realizado sobre un elemento de fluido por la presión del fluido circundante es igual al cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial gravitacional. Si ustedes recuerdan de cuando nosotros estudiamos eso, la energía cinética era un medio de la densidad por la velocidad, las diferencias de velocidades al cuadrado o la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial era densidad por gravedad, por altura o por diferencia de altura. Entonces vamos a plantearlo. Primero vamos a ver el diferencial de trabajo porque estamos hablando del trabajo neto realizado sobre un elemento de fluido. Entonces, si P1 y P2 son las presiones en los dos extremos, tenemos que el trabajo realizado sería la presión en el punto 1 por el área por de su S1 menos la presión en el punto 2 por área por S 2. Eso sería igual a P sub 1 menos P sub 2 por diferencial de volumen. De su S, estamos hablando de la superficie, ¿no? De área, área por P sub 1. Entonces, nos quedaría P sub 1 por P sub 2 por diferencial de volumen, porque esto nos daría, área por P sub 2 nos daría el volumen. Entonces, el signo negativo se debe a que en el segundo punto se opone al desplazamiento del fluido. El segundo punto se opone, en el segundo punto, el trabajo se opone al desplazamiento del fluido. Entonces, si agregamos ahora la energía cinética y potencial, tenemos que P sub 1 menos P sub 2 sería igual a un medio de la densidad por la diferencia de las velocidades al cuadrado más densidad por gravedad por diferencia de altura. ¿Y esto cómo se traduciría teóricamente? El trabajo efectuado sobre una unidad de volumen de un fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios de la energía cinética y potencial por unidad de volumen que ocurren durante el flujo. Ok, vamos entonces a ver un ejercicio relacionado en el que vayamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. Este es un ejercicio que está en el aula. Ok, vamos a verlo un Ajá. momentico. En la figura, el Sí, fluido es agua y descarga libremente a... sí, Ay, aquí creo que está este fluido. Ok, ¿dónde es que está este ejercicio? Yo lo vi hace un momento en algún lado. Lo revisé para ver si se mantenía aquí y lo vi aquí. ¿Dónde está el ejercicio? Aquí está, ¿ok? Este ejercicio está aquí. Pero yo lo voy a explicar porque fíjense, aquí no está resuelto con unidades y esto, a mi parecer, no debería de ser. Claro, se supone que ustedes tienen que saber las unidades, pero, y esto está hecho para que ustedes eh, aprendan o vean la forma de aplicar la fórmula de una manera relativa en función de cómo aplicar la ecuación de Bernoulli. Pero cuando nosotros vamos a hacer un ejercicio, tenemos que hacerlo con las ecuaciones perfectamente. ¿Ok? Con las ecuaciones perfectamente que incluyen siempre las unidades. Yo siempre corrijo eso mucho porque es muy importante, igual que las conversiones de unidades. El hecho de que nosotros hoy en día tengamos en internet y en libros y en todos lados las conversiones que nos pueden dar en internet nos pueden dar, yo pongo tanto, tanto y consigo el resultado directo, no significa que yo tenga que trabajar así, porque ¿qué pasa? Yo estoy estudiando ingeniería, yo voy a ser ingeniero. Entonces, yo más bien, en vez de ser, independientemente de que la inteligencia artificial es buenísima, es magnífica y nos ayuda en muchas cosas, pero yo no puedo fiarme totalmente de la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial es un programa. Y si yo no hago las preguntas correctamente, él me puede responder equivocadamente porque no está entendiendo correctamente mi pregunta. La falta de una palabrita en una pregunta que yo haga me puede dar una respuesta equivocada la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que saber lo que estoy haciendo
para que cuando Ah, la inteligencia artificial me dé la respuesta, si es que yo la estoy usando, yo sé si lo que me está dando está bien o está malo. Para eso yo soy el ser humano y ella es una máquina o un programa. ¿Ok? ok. Se los digo porque eso lo percibo yo muchísimo en las actividades que ustedes hacen. En general, no ustedes que están aquí, no les podría decir exactamente quiénes, pero entonces yo veo que utilizan la inteligencia artificial, pero no saben lo que están haciendo, entonces las respuestas o los pasos a paso no son congruentes o las respuestas tienen errores porque lo que están aquí dejándose llevar por la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta para ayudarnos, no simplemente para copiarnos de ella, porque si no aprendemos, entonces no vamos a ser ingenieros, que lo que vamos a hacer es uno, eh, ¿cómo se diría? Unos dependientes de la inteligencia artificial y no sabemos si siempre lo vamos a hacer bien. Ok, vamos entonces con el ejercicio. El ejercicio nos dice en la figura, en esta figura que tenemos aquí, el fluido es agua y descarga libremente a la atmósfera. Para un flujo másico de 15 kilogramos por segundo, determine la presión en el manómetro. Entonces, tenemos un tubo que tiene un diámetro de 8 centímetros. Arrancamos con un tubo que tiene un diámetro de 8 centímetros. El tubo sube de forma inclinada y después tiene cae el agua que fluye por ahí, el fluido que fluye por ahí, vamos a decirlo así, pues cae libremente a la atmósfera en un chorro libre, pues. Y el diámetro de la circunferencia del huequito del tubo que sale es de 5 centímetros, mientras que el tubo original era 8 centímetros. Y la diferencia de niveles entre la salida y la entrada son 12 metros. ¿Ok? Esos son todos los datos que tenemos. Ah, Y con esos datos nos piden que determinemos la presión en el manómetro, en el punto 1. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ajá. primero vamos a ver qué es el flujo másico o caudal máximo o másico, o recordarlo. El flujo másico es la cantidad de masa que pasa en una sección o punto en un periodo de tiempo. Es decir, el flujo másico es densidad por volumen por, perdón, densidad por velocidad por área, disculpe. Costumbre, esto no debería ser de mayúscula, debe ser de pequeña. La, la velocidad se escribe con B pequeña. Eso es otra cosa muy importante que les recuerdo. Utilicemos, que estamos estudiando para ser ingenieros, los símbolos correspondientes, tanto en matemática como en física. Muchos de los alumnos que tengo en este momento me van a poner peso y ponen P. P se utiliza para presión. Entonces, he estado recorrigiendo en estos días. Esta mañana estaba viendo a alguien que me puso P es igual a P sobre B. No. Entonces, ¿cómo yo adivino que una cosa es peso y la otra es presión? P es igual a W, densidad, ρ es igual a W sobre. Es decir, si vamos a usar peso, le indicamos como W. Si vamos a usar presión, utilizamos la P. Si vamos a llamar densidad, utilizamos la letra griega ρ. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está todo claro? Sí, estoy claro. Ok. Entonces, bueno, tenemos entonces que si la fórmula del flujo másico es densidad por velocidad por altura, tenemos que si despejamos la velocidad va a ser igual al flujo másico entre la densidad por el área, y que altura, perdón, área. Entonces, la velocidad 2 va a ser igual. Ok. El flujo másico nos dice en el ejercicio que son 15 kilos por segundo. ¿Ok? La densidad, como es agua, es 1000 kilos por metro cúbico. Y el área, pues es el área de esta circunferencia, que sería pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 o pi por radio al cuadrado. En el ejercicio en el aula lo colocan la fórmula de pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, en B2 el diámetro es 5, pues estamos hablando del punto 2, la velocidad que pasa en 2. Entonces sería en el aula, este 4 lo aplican la doble C y pasa para el numerador, entonces nos quedaría de esta manera, resolvemos estas operaciones, simplificamos kilogramos con kilogramos, nos queda metro cúbico con metro cuadrado y nos queda metro en el denominador, entonces nos queda un metro en el numerador, en el denominador del denominador nos queda un metro. Pasa al numerador y nos quedan metros por segundo, que son las unidades de velocidad. Nos quedan 7,64 metros por segundo. Ok, Ay, por qué el 4 pasa arriba? Va porque, arriba. porque fíjate, tú tienes en el denominador otra fracción, ¿verdad? Si le aplicas la Ajá, doble C, ajá, tienes 15 sobre 1
y esto sobre 4. Entonces aplica la Ah, doble C y queda 15 por 4. ¿Ok? ok. ¿Lo viste? Ok, chévere. Sí. Entonces le aplicamos la misma fórmula para hallar la velocidad en el punto 1. Entonces sería lo mismo, 15 kilogramos por segundo sobre 1000 kilogramos por metro, pero ahora el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Fíjense que yo coloco todas las unidades con todas las... Aquí no se las simplifique, yo por lo general yo les simplifico y es como se debe hacer, indicándolo. Este kilogramo se va con este kilogramo, ¿ok? Uno le pone una rayita encima. Este metro cuadrado se va con el cubo de este metro que tenemos acá. Con el cubo y me queda solo uno, entonces me queda solo metro. Y entonces después este metro pasa al numerador porque está en el denominador, aplicando la doble C, y me queda metro en el numerador y los segundos estos que están en el denominador me quedan Metros sobre segundo. metros sobre segundo, que son las unidades correctas de la velocidad. Ok, pero yo las he obtenido a partir de las unidades con las que estaba trabajando. Ok, continuamos entonces. Entonces ahorita, después de que tenemos las dos velocidades, vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. Fíjense, la ecuación de Bernoulli en el, en el ejercicio del aula está reacomodada. Yo les estoy haciendo el ejercicio partiendo de la ecuación de Bernoulli como la colocamos acá, ¿ok? Que es lo mismo. Allá lo que hicieron pasaron P2 al otro término, dividieron todo por la densidad, etcétera, y pusieron todo lo que es correspondiente a P1, B1 del primer lado de la ecuación y lo que corresponde al segundo punto del segundo lado de la ecuación. Entonces, para que vean que la podemos hacer como nosotros realmente queramos. Y lo importante es que apliquemos correctamente la ecuación de Bernoulli. Entonces, aquí simplemente despeje P1, pasando P2 que está negativo, va a estar restando, pasa sumando al otro lado de la ecuación y sustituyo. P2 es la presión atmosférica, sí. Entonces, es en pascales. Le pongo entre paréntesis pascales para que sepan, pero como aquí todo está en kilos por metro, metro cuadrado segundo, se lo pongo como newton sobre metro cuadrado, que es kilo por metro cuadrado, kilo por metro. Kilo. Es que estuve corrigiendo, me disculpan, es que estuve haciendo la digitalización, mejorando esta digitalización hace rato. Y como estaba muy apurada para terminar antes de que empezáramos la clase, pues se me pasaron, no pude revisar la total y se me pasaron algunos errores de digitalización que uno copia y pega y se confunde. Entonces tenemos kilo por metro sobre segundo cuadrado es newton, newton sobre metro cuadrado es pascal, ¿ok? Lo ponemos de esta forma para que sea más sencilla la simplificación. Ok. Si nosotros realizamos todas estas operaciones que están aquí y simplificamos todas nuestras unidades, las reunimos, nos va a dar que P1 es 242,35 kilopascales. Pero nosotros nos pidieron, esta sería la presión en 1, pero nosotros nos pidieron la presión manométrica en 1, no la presión en 1. Entonces, la presión manométrica es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces, la presión absoluta es la que obtuvimos, la presión atmosférica es 10 a las 5 kilopascales, 10 a las 5 pascales, que es lo mismo que 100 kilopascales. Entonces, restamos y nos da que la presión atmosférica, la presión manométrica en el punto 1 sería 142,35 kilopascales. Bueno, esto es simplemente un ejercicio sencillo para que, digamos que nos apropiemos de esta forma de resolver ejercicios aplicando la ecuación de Bernoulli. Como siempre les digo, les pongo un ejercicio sencillo. Esto aquí es como estaba hecho en el aula y sustituyéndolo en la misma forma que estaba en el aula las unidades y eso, ¿ok? Ajá. Entonces, por si quieren compararlo o hacer una revisión. Ok, entonces hasta aquí les tengo el material para hoy. Si tienen alguna pregunta Mm, sobre no. cualquier cosa del aula, pues del tema, no sé, cualquier punto que quieran aclarar hoy, nadie tiene preguntas. Bueno, yo sí tengo una pregunta. ¿Puede devolverse un poco Sí, atrás, por favor? sí, como no, ¿a qué parte? A la página Dime cuál, del ejercicio. 12, 12. 12. Ok. Ajá, dime. ¿Por qué? ¿Por qué en un mes,
La parte donde dice 1000 kilómetros por metro o al Lo- qui- cubo es el resultado del pi, Perdón, ¿sí? perdón, perdón. Repíteme, donde dice 1000 kilos por metro cúbico. Ajá, sí. ¿Qué ¿De pasa con dónde? eso? Esa es la densidad. Ah, no, me refiero a toda la ecuación en sí, en sí, significa eso, En la página anterior. sí. Ajá, aquí dime. Eso. Kilogramos por metro cúbico. Ok, esto es densidad por área, ¿verdad? Esto Sí. aquí es la densidad. Hasta aquí Ajá, es la densidad. Y de aquí para allá es el área. Aplicando directamente sobre la fórmula, el área. ¿Cómo es el área de un círculo? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, 1000 kilos por metro cúbico, que es la densidad, aquí tiene. La densidad es esta ajá, y el área es esto que tenemos aquí. ajá. Y ¿Nos el queda cero claro? Ajá. y el ¿Cómo? 0,5 viene de la parte de la figura. Claro, fíjate, ¿cómo calculamos el área? El área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿verdad? Entonces, Ajá, ¿cuánto es el diámetro en el punto 2? En el punto 2, el diámetro de la tubería son 5 centímetros, pero ajá, 5 centímetros lo tenemos que dividir entre 100 para llevarlos a metros. Entonces, 5 centímetros entre 10 es 0,5 metros cuadrados, metros. Entonces, pi por el diámetro que es 0,05 metros al cuadrado entre 4, con esto se calcularía el área. ¿Sí me ajá. expliqué? ¿Sí me expliqué? Sí, ¿por qué en B1, volumen uno no se No, hizo esto, eso? esto no es volumen, esto es velocidad. Bueno, en velocidad uno, ¿por qué no se movió el 4 arriba? Porque Ah, yo pues, porque yo te lo estoy moviendo para arriba para que tú lo entiendas al compararlo con el ejercicio que está en el aula, para que entiendas por qué en el aula te lo pusieron arriba. Pero yo lo puedo realizar directamente aquí con mi calculadora. Yo divido 15 entre 1000, después multiplico, divido entre pi, entre y puedo, es decir, es esta operación. ¿Entiendes? Simplemente este es un paso alternativo, pues, para que entiendas por qué cuando estás en el ejercicio del aula, él te pone 15 por 4 sin unidades sobre 100 pi por 0,05 al cuadrado. Entonces, ok. ¿me entiendes? Yo te lo pongo para que entiendas por qué esto está así, porque realmente si yo lo puedo realizar la operación directamente aquí, pues no tendría problema si la realizo correctamente. Pero lo estoy haciendo Ah, para que veas por qué el 4 está en el numerador. ok. ¿Ok? O sea que se puede hacer de todas maneras. Claro. Ok. Mientras hagas en tu calculadora bien las operaciones, no hay problema. Ok. Bueno, entonces no tengo dudas. Cualquier cosa le puedo preguntar por el aula ¿Cómo no? Por el por el, aula y por el correo. ¿Por el correo o por el foro de dudas? Perfecto. Bueno, entonces, ya, que puedo como publicar videos como preguntando, ¿se puede hacer de esta manera o qué? Porque yo cuando busco formas de hacer ejercicios, cada persona lo hace de una manera como claro, diferente, claro, diferente. claro, cada quien tiene su estilo, por eso es que, pero tenemos que adaptarnos siempre a la fórmula, no las podemos cambiar. ¿Ok? Sí, Bueno, chicos, entonces, wow, muchísimas gracias por estar presentes. de nada. Perdona si tosí mucho, es que tengo medio la garganta hecha tristes, la verdad. Ok, ok. Entonces, bueno, no, nos estamos comunicando por el aula y terminamos entonces la reunión de hoy, ¿ok? Ok. Cuídense mucho Feliz. y mucho éxito, ¿ok? Chao, chao, Chao. bendición, feliz, que tenga una feliz noche. Igual Dios te bendiga a los dos. Chao. Igual. Gracias. Ok, vamos a terminar.